Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero que todos ustedes se encuentren con bien. En esta tarde vamos a estudiar un tema titulado El rol bíblico de la iglesia en las misiones. Vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es misiones? Bueno, misiones es ir a los perdidos y compartirles la buena noticia de que Cristo murió y resucitó para reconciliarnos con Dios, establecerlos en la familia de Dios y enseñarles a obedecer a Dios en todo. Eso es misiones. Podemos resumirlo en tres palabras: evangelizar, consolidar y discipular. Eso es misiones. La siguiente pregunta, en forma de introducción: ¿por qué las misiones? Bueno, lo hacemos porque esto es el palpitar del corazón de Dios. Y hay dos versículos que revelan que este es el deseo de Dios. Por ejemplo, está segunda de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, esta es la clave, al arrepentimiento. Dios quiere que las personas se arrepientan. Dios no quiere que las personas se pierdan, sino que ellas reconozcan su pecado y pidan perdón a Dios, que se arrepientan. Otro pasaje es 1 Timoteo 2:4, que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, Dios quiere que ellos sean salvos y que conozcan la verdad, que vengan al pleno reconocimiento de la verdad. La siguiente pregunta, igual en forma de introducción, es: ¿cuál es el rol que juega la iglesia en las misiones? Bueno, una vez que hemos visto qué es misiones y una vez que hemos visto por qué las misiones, es importante y necesario que conozcamos cuál es el rol que como iglesia debemos jugar, según lo que dice la Biblia, en el área de misiones. Vamos a ver que este rol consta de tres partes. La primera parte es: debemos apoyarlas espiritualmente. El rol de misiones, vamos a resumirlo en tres palabras sencillas, pero quiero explicar como punto principal esta palabra en una frase un poquito más aplicativa. El rol de la iglesia para las misiones podemos decir que es orar, dar y participar personalmente. Orar, dar y participar personalmente. O podemos llamarlo también evangelizar. Orar, dar y evangelizar. Entonces, este rol que juega la iglesia en las misiones consta de tres partes. La primera de ellas es que debemos apoyarlas espiritualmente. Bueno, esta es la intervención espiritual. Lo hacemos orando por las misiones. El primer rol que la iglesia juega, que nosotros como iglesia jugamos, es orar por las misiones, intervenir espiritualmente. El apóstol Pablo nos enseña que la base fundamental es la intervención espiritual para las misiones. Las misiones no pueden hacerse si no hay oración. De hecho, el apóstol Pablo lo enseña en alguna de sus cartas. Por medio de la oración es que se hacen las misiones. Es un factor importante. Mire, el apóstol Pablo, él mismo, pidió que oraran por las misiones por varias razones. Y vamos a ver varios pasajes. Mire, primeramente, él pidió que oraran para que pudiera hablar sin temor el mensaje de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículo del 19 al 20. Dice este pasaje: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El versículo 18 dice que debemos orar con súplica por todos los santos. Y Pablo dice: y por mí, oren por mí. ¿Por qué? Para que pudiera hablar sin temor el mensaje de Dios. Por eso debemos orar por las misiones, para que los misioneros, aquellos que van a plantar iglesias, puedan hablar la palabra de Dios, el mensaje de Dios sin temor. Otra razón por la que debemos orar por las misiones se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículos del 3 al 4. Dice este pasaje: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La segunda razón por la que debemos orar por las misiones, por las que debemos intervenir espiritualmente, es para que Dios dé la oportunidad para anunciar la palabra de Dios con claridad, para que Dios dé la oportunidad de anunciar la palabra de Dios con claridad. Pero hay una tercera razón también.
por la que debemos orar por misiones. Y esa la encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Dice el pasaje: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Este versículo nos enseña que debemos orar por las misiones para que la palabra de Dios se difunda rápidamente y sea recibida con honor y reverencia. Pablo deseaba que la palabra de Dios corriera, fluyera, pero también que fuera recibida con honor y reverencia, así como esta iglesia de Tesalonicenses la había recibido. Y una cuarta razón por la que debemos orar e intervenir espiritualmente por las misiones está en este mismo pasaje, pero ahora el versículo 2 y 3, que dice de esta manera: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La cuarta razón por la que debemos orar por misiones es para que Dios los proteja de personas malas al predicar el evangelio. Es importante que como cristianos, como iglesia, podamos intervenir espiritualmente, o sea, con oración, por las misiones. Cuando oramos por las misiones, los misioneros, los plantadores de iglesias, pueden hablar el mensaje de Dios sin temor. Cuando oramos por ellos, Dios puede dar oportunidad para anunciar la palabra con claridad. Cuando oramos por ellos, Dios hace que su palabra se difunda rápidamente y sea recibida con honor y con reverencia. Y cuando oramos por los misioneros, por los plantadores de iglesias, Dios los protege de las malas personas cuando ellos predican la palabra de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de orar por las misiones. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo dedica usted para orar por los misioneros? ¿Cuánto tiempo dedica usted para orar por las misiones? ¿Usted se da el tiempo en sus oraciones personales para poder orar por la familia del misionero, por su esposa, por sus hijos, por él mismo, para que Dios, como dice Pablo, le dé denuedo para hablar el mensaje de Dios, para que pueda predicarlo con valentía? Debemos orar. De hecho, el mismo Señor Jesucristo se involucró en oración por las misiones. Vamos a buscar Juan capítulo 17, versículos del 20 al 21. Dice: mas no ruego solamente por estos. Recordemos que Jesús estaba orando por sus apóstoles, por sus discípulos. Pero dice versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Habla de la predicación del evangelio. Versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo estaba orando por sus discípulos, para que fueran protegidos, para que fueran guardados de este mundo, para que ellos se mantuvieran fieles. Pero también Cristo oró por nosotros, hermanos. Cristo oró por usted. Aquellos que habíamos de creer por la predicación de ellos. Indirectamente, Cristo oró por nosotros. Pero viéndolo un poquito más en el término espiritual, Cristo oró directamente por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Ahora, dice Jesús: yo ruego por aquellos que han de creer por su predicación, para que sean uno en nosotros. Es lo que Cristo dice, para que ellos, al escuchar el evangelio, puedan recibir salvación, puedan ser adoptados como hijos de Dios, pero también puedan ellos heredar la naturaleza divina de Dios, como lo tiene ahora cada creyente. Entonces, Cristo se involucró espiritualmente orando por las misiones. Si el Señor Jesucristo lo hizo, también usted debe hacerlo, también yo debo hacerlo, la iglesia debe hacerlo. Apoye con oración a las misiones. Apoye con oración a las misiones. Intervenga espiritualmente por los misioneros. La segunda parte del rol bíblico de la iglesia para las misiones es: debemos sostenerlas económicamente. Recuerde que podemos resumir esos puntos en una sola palabra. Primero, orar. Y segundo, dar. Debemos sostenerlas económicamente. Esta es la intervención material y lo hacemos dando nuestro dinero a las misiones. Dios dice que debemos sostener económicamente la labor de la predicación de la palabra de Dios. Para esto vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9, versículo del 1 al 14. El pasaje está un poquito larguito, pero es importante que lo leamos porque este versículo nos va a enseñar tres verdades. Este pasaje nos va a enseñar tres verdades fundamentales e importantes a la hora de dar para la predicación de la palabra de Dios. El versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor.
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trille. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este pasaje nos muestra por lo menos tres verdades. La primera de ellas es que la labor pastoral de predicar debe ser recompensada económicamente por la iglesia. La labor pastoral y la labor de predicación debe ser recompensada económicamente por la iglesia. Este no es el único pasaje que habla de esto. Hay otros pasajes como por ejemplo Gálatas capítulo 6, que creo que es versículo 6 también, que nos enseña que debemos ser participantes de toda cosa buena a aquel que nos instruye en la palabra. Entonces, ¿qué nos enseñan esos pasajes? Principalmente este que leímos, que la labor pastoral y la labor de predicación debe ser recompensada económicamente por la iglesia. Una segunda verdad que este pasaje nos enseña es que así como las personas se ganan la vida con su trabajo, los pastores se deben ganar la vida trabajando en la obra de Dios. Y eso podemos verlo claramente enseñado en este pasaje cuando dice que así ordenó el Señor, que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, que su ganancia, por decirlo así, el ganarse la vida debe provenir de la predicación del Evangelio si él es un ministro de tiempo completo. Y la tercera verdad que encontramos en este pasaje es que es prioridad de la iglesia sustentar a sus propios pastores. Esta iglesia estaba sustentando a muchos pastores, a muchos misioneros, por decirlo de una manera. Pero Pablo dice, oye, le dice a la iglesia, oigan, su prioridad somos nosotros. Ok, si ellos, los otros pastores que están ustedes apoyando económicamente, participan de esta labor de ustedes con gozo, ¿cuánto más nosotros? Dice el apóstol Pablo, porque ellos eran directamente obreros en esa iglesia. Claro, Pablo había levantado esa iglesia. Entonces, la labor pastoral y de predicación debe ser recompensada económicamente por la iglesia. Así como las personas se ganan la vida con su trabajo, los pastores se deben ganar la vida trabajando en la obra de Dios, y es prioridad de la iglesia sustentar a sus propios pastores. Ahora, eso también es aplicado a la obra misionera. Claro, nuestra responsabilidad como como iglesia es poder dar a nuestros pastores. Nuestra responsabilidad como iglesia debe ser sustentar a nuestros pastores. Pero Dios dice también que en la obra misionera tenemos que apoyar. Y para esto hay otro pasaje. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 8, versículos del 7 al 13. En el versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Ahora vamos al capítulo 9, versículos del 7 al 10.
Dice el pasaje muy conocido, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Estos pasajes nos hablan acerca del ofrendar para que la obra de Dios vaya creciendo. Nos referimos a las misiones, recordando que Dios ama al que da con alegría y que Dios mismo recompensa la labor de dar. Eso es importante. Dios mismo recompensa la labor de dar. Ahora, hay que tener esos dos puntos. Dios mismo ama al dador alegre, o sea, aquel que dice, Señor, yo voluntariamente quiero hacerlo porque quiero obedecerte y quiero honrarte con mis bienes, y da para misiones. Dios ama al dador alegre. Pero también Dios ha prometido recompensar la obra de aquellos que dan con alegría. Con esto no estamos diciendo que siempre la bendición o la recompensa va a ser económica, que por lo general sí lo es. Pero es aquí donde entra este famoso versículo del 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Nuestra actitud e intención al dar misiones no es doy para que Dios me dé más. Esa no es la actitud. La actitud debe ser doy porque lo que yo tengo le pertenece al Señor y yo quiero que su obra avance porque yo soy parte de su obra. Yo quiero que las personas conozcan al Señor porque mi deseo es participar en misiones. Quizá yo no puedo ir a España, quizá yo no puedo ir a Bolivia, a lo mejor yo no puedo ir a Argentina, pero sí puedo dar económicamente para que los hermanos que ya están allá puedan hacer la labor sin detenerse y puedan hacerlo con excelencia. Esa es la actitud correcta. Entonces, es importante entender que también el Señor Jesucristo se involucró dando para las misiones, para que ellas fueran posibles. De hecho, vamos a buscar aquí mismo en este pasaje, 2 Corintios 8:9. Dice el pasaje, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, Cristo también se involucró dando para que las misiones fueran posibles. Cristo no dio para que las misiones continuaran, no, Cristo dio su vida para que las misiones fueran posibles. Sin el sacrificio de Cristo era imposible que hubiera misiones. ¿Por qué? Porque no habría reconciliación con Dios. No podríamos ir y hablar buenas noticias. No había ninguna buena noticia en Cristo. Había puras malas noticias. El hombre es condenado por la desobediencia a Dios. Pero la buena noticia es que Cristo vino ofreciendo su vida como un sacrificio y resucitó para que seamos reconciliados con Dios. Entonces Cristo mismo se involucró dando para que las misiones fueran posibles. Entonces, yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios y todos como la iglesia de Cristo debemos apoyar con nuestro dinero a las misiones. Hermano, apoye con su dinero a las misiones. Intervenga materialmente por los misioneros. Vamos con la tercera parte del rol bíblico de la iglesia en la participación de las misiones. Recordemos, 3 palabras sencillas. Número 1, orar. Número 2, dar. Pero número 3, tiene que ver con evangelizar. Debemos involucrarnos personalmente. Recuerde, hay que involucrarnos espiritualmente, hay que orar. Debemos también sostener económicamente, hay que dar. Y número 3, debemos involucrarnos personalmente, hay que evangelizar. Esta es la intervención presencial. Lo hacemos evangelizando, pero aquí hay otro punto importante. Lo hacemos evangelizando y preparando siervos personalmente. Siempre cuando hablamos de misiones entendemos, ir a España, ir a Argentina, ir a otros lugares del mundo o del país donde otros no han ido, y si yo no puedo ir, doy económicamente. Otros han puesto el enfoque de las misiones en su comunidad, que es correcto porque la Biblia así lo enseña. Vamos a verlo en este último punto. De hecho, lo vimos con más detalle en las enseñanzas de la conferencia con el hermano Tomás Gómez, que estuvieron excelentes. Otro le han enfocado este punto de que misiones también es ir a tu comunidad. Ir a tu comunidad y poder predicarles. Sí, pero hay un punto muy importante que también como iglesia nos toca participar. Y ese detalle es capacitar siervos.
como iglesia debemos llegar al punto de capacitar siervos para enviarlos a plantar iglesias. Esa es la misión de la iglesia también. Entonces, esta intervención personal, presencial, quiero verla en estas dos secciones. La primera sección consiste en que usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados a ser discípulos. Podemos verlo en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, que lo conocemos de memoria: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra naciones es etnos, significa familias. No solamente es ir a otros países, es ir con cada persona que te rodea para poder hacer discípulos de ellos para Cristo. Entonces, tenemos que hacer discípulos a todas las naciones y luego hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y el otro pasaje es Hechos 1:8, donde Cristo dice: ustedes tienen que ser mis testigos y ustedes van a lograrlo con el poder de mi Espíritu Santo y van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que puede hablarse y se ha aplicado de esta manera a los círculos o a la comunidad en la que nos encontramos, ya sea nuestra escuela, ya sea nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra colonia, nuestros vecinos. Es nuestra Jerusalén. Pero después nos extendemos a toda Judea, que tiene que ver con el estado de Chihuahua, y luego Samaria, los demás estados del país, y hasta el último de la tierra, hasta llegar a otro continente incluso. Entonces, la primera sección en el involucramiento, en la intervención presencial, tiene que ver precisamente con eso, evangelizar. Yo personalmente y presencialmente tengo que ir y hacer misiones como iglesia. Yo tengo que evangelizar, yo he sido llamado para eso. Cristo me llamó a eso. Tenemos que entenderlo. Y la segunda parte, la segunda sección de la intervención presencial consiste en que como iglesia preparemos y enviemos siervos para que puedan plantar iglesias. Vamos a buscar aquí un pasaje que es Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No debemos limitarnos y conformarnos en apoyar a otros misioneros ya establecidos. No debemos caer en esa comodidad. Es bueno, es correcto lo que hacemos. Es lo ideal poder dar a las misiones, a misioneros ya establecidos en otros lugares, porque así también nosotros podemos involucrarnos de esa manera y podemos tener fruto de eso. Pero como iglesia no hemos sido llamados a apoyar a misioneros de otras iglesias. Claro, como vuelvo a repetirlo, es importante, debemos hacerlo. Usted debe intervenir de forma espiritual orando y debe intervenir de forma material dando a esos misioneros. Debemos sostener esa cuerda, la alusión o la analogía que ellos hacen como misioneros. Debemos sostener esa cuerda para que ellos no caigan y se mantengan firmes en predicar la palabra de Dios en el lugar donde se encuentran. Pero no debemos quedarnos ahí nada más. Como iglesia hemos sido llamados también a preparar y enviar obreros propios. Entonces no caigamos en esta comodidad. La iglesia es llamada a plantar iglesias. La invitación del Señor a sus discípulos es: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo también se involucró presencialmente y personalmente en las misiones. De hecho, mire, vamos a buscar Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo es el apóstol de Dios. La palabra apóstol significa enviar. Cristo es el enviado de Dios para que las misiones fueran posibles. Cristo se involucró presencialmente. Él vino. Dios mismo se hizo carne. Cristo viene, predica el arrepentimiento, muere por los pecadores, resucita y hace posible las misiones. Él mismo tuvo intervención presencial, no solamente en ese punto de venir, predicar el arrepentimiento, morir y resucitar para que fuera posible las misiones, dando en este caso la entrada a la presencia de Dios para que seamos reconciliados con Él por su sangre. No solamente de esta forma, sino que también Cristo mismo preparó, capacitó obreros para que ellos plantaran iglesias. Lo empieza con los 12 apóstoles. Él los instruye, los capacita, les enseña para que ellos vayan y establezcan su iglesia. Los apóstoles son el fundamento de la doctrina de la iglesia.
Ellos establecieron ese fundamento por inspiración divina, por obra de Dios. Entonces, ellos establecen este fundamento, capacitan a otras personas, y como vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el propósito, a fin de perfeccionar a los santos. Este perfeccionamiento de los santos tiene que ver con la capacitación para poder plantar iglesias. Entonces, así como Cristo participó y se involucró presencial y personalmente en las misiones, también nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos participar, debemos involucrarnos presencial y personalmente. Apoye con su persona las misiones. Intervenga presencialmente en la obra de Dios, evangelice, sea luz en su escuela, sea luz en su trabajo, sea luz en su familia, sea luz en su colonia, sea luz con sus vecinos. Intervenga personalmente y presencialmente para las misiones, pero también yo le invito, hermano, a que ruegue a Cristo, ruegue al Señor para que envíe obreros a su mies. Envíe obreros a su mies. Quién sabe, quizá el Señor lo llame a usted. Hermano, quizá el Señor lo llame a usted a plantar una iglesia. Hermana, quizá Dios la llame a usted a que pueda ser testigo de Cristo con sus vecinas, o usted pueda incluso participar en algunas misiones para la gloria de Dios. Joven, chavos, señoritas, quizá el Señor se provea de ustedes para siervos. Qué gozo y gloria para el Señor si fuera así. Pero tenemos que rogar. Hermanos, hermanas, quizá Dios se provea de uno de sus hijos para las misiones. ¿Quién sabe? Será lo ideal que Dios se proveyera de esta iglesia, de los mismos jóvenes, de los mismos adultos, para predicar la palabra de Dios y así poder intervenir presencial y personalmente en las misiones. Pero tenemos que hacerlo. Hay una invitación. En conclusión, hermanos, ya sabe cuál es el rol de la iglesia. Ya sabe por qué son las misiones, por qué son las misiones y cuál es nuestro rol. Ahora hay que cumplir. Tenemos que cumplir como iglesia el rol bíblico en las misiones, como iglesia La Victoria, no como la iglesia en general, como la iglesia La Victoria, la iglesia local. Tenemos la responsabilidad de cumplir este rol. Recordemos, debemos apoyar espiritualmente a las misiones, debemos orar, debemos sostener económicamente las misiones, de su dinero a misiones, y debemos involucrarnos personalmente en las misiones. Evangelice, capacítese para plantar iglesias, para ser siervo de Dios, pero también ruegue a Dios que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque eres bueno con nosotros y te agradecemos, Señor, por tu amor y misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados, limpia nuestra maldad. Perdónanos, Señor, si no hemos cumplido con este rol que tú pones en tu palabra para la participación de nosotros como iglesia en las misiones, en tu misión. Perdónanos, Señor, límpianos de esa maldad, de esa desobediencia. Ayúdanos pues, Señor, a entender cuál es nuestro rol. Ya lo vimos ahorita en tu palabra. Ayúdanos pues a participar de él, involucrarnos activamente en las misiones y poder cumplir y obedecer tu palabra, Señor. Padre, que cada uno de los hermanos pueda estar dispuesto a participar espiritualmente, que pueda estar dispuesto a apoyar económicamente y pueda estar dispuesto a involucrarse presencialmente en las misiones, que podamos orar por los misioneros, que podamos sostener dando nuestro dinero a los misioneros para que hagan la obra, pero que también, Señor, podamos evangelizar en nuestra comunidad inmediata y que podamos rogar para que tú envíes obreros. Señor, Padre, te rogamos, envía obreros a tu mies. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Recuerda este rol y hay que cumplirlo. Saludos a todos.